Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. Hoy nos acompaña Marek Fodor, apasionado de la tecnología y con gran espíritu emprendedor, también cofundador de Atrápalo en el año 2000, General Manager de For Founders, donde vehicualiza sus inversiones. También es uno de los impulsores de Seed Rocket, además es chairman de Cantox, una de las B2B mejor valoradas en Europa, siendo considerado él, además, uno de los mejores business angels de España. Hoy con él descubriremos los aprendizajes de su trayectoria profesional, también aprenderemos cómo utilizar la marca para hacer triunfar tu B2B y, cómo no, invertir con éxito. En esta charla le acompaña, como siempre, Jesús Monleón. Les escuchamos. ¿Buscas buenos developers para tu empresa? No pierdas de vista Assembler School, la universidad del futuro, que forma a desarrolladores de software a través de una metodología disruptiva, 100% práctica, enfocada a las necesidades reales de las empresas, sin clases ni profesores. Los alumnos de Assembler School ya trabajan en empresas tecnológicas de referencia como Marfil, Redpoints, Xiaomi o TAPS. Si necesitas programadores full stack, frontend y backend con un nivel top para incorporar en tu empresa o startup, contacta con Assembler School en info@assemblerschool.com y recibe un asesoramiento gratuito junto con perfiles profesionales filtrados según tus necesidades. La primera pregunta que me gustaría hacerte era ¿cómo un eslovaco aterriza en España? ¿De dónde vienes y cuál es un poco el origen de...? Bueno, eso sería una historia muy larga si lo contase todo, pero básicamente yo nací en antigua Checoslovaquia, soy eslovaco, no checo, como algunos me llaman con mucha frecuencia. Saludos a la expansión. Una vez, básicamente los primeros 20 años de mi vida eran años de una Eslovaquia socialista, gris y aburrida y sin esperanza, ¿no? Y luego, después de los cambios, tuve la suerte de que por familia y por los valores de la familia, la educación era muy importante. Entonces, cuando ya por fin pudimos viajar y salir, lo pude aprovechar. Entonces, como llega un eslovaco a Barcelona, pues pasando por un año de Australia haciendo programación, luego pasando por máster y doctorado en economía en Praga, y dentro de ese programa especial de economía, pasé un tiempo en Berkeley y un tiempo en Londres. Y en Londres coincidí con Manuel Roca, que era un barcelonés, con quien compartíamos muchas pasiones como montaña, whisky y cosas de internet. Era por ahí, año 97, cuando nos conocimos. Y luego a distancia empezamos él montó aquí un grupo de investigar qué se podía hacer como negocio en internet, y yo me junté primero en remoto y luego vine y hablamos, y eso llevó a incorporarme desde muy inicio en lo que luego sería Atrápalo. Y tú hiciste la figura de CTO, ¿no? Yo hice la figura de CTO también porque antes de la economía hice ingeniería informática, ¿vale? Entonces, como era el único perfil técnico entre los cuatro, que uno era ADE, otro era ingeniero industrial, otro era abogado, pues yo tenía las papeletas para saber por lo menos algo de la tecnología. Entonces nos dividimos muy en inicio, de manera una división muy clara, muy útil, y hice CTO de Atrápalo durante 8 años. ¿Cuándo arrancasteis Atrápalo? ¿En qué año? Arrancamos en el año 2000, justo después del crash. Tuviste visión. Sí, justo después del crash. Yo pienso un poco por inercia, ¿no? Porque lo empezamos a montar con la primera burbuja y todo parecía guay y mucha financiación. Y luego cuando lo lanzamos descubrimos que aquello ya no existe y que había que facturar. Si te sirve de consuelo, a mí me pasó lo mismo en el Magister. Yo dejé el trabajo, creo, comuniqué el día anterior, y el día siguiente hubo el desplome en el Nasdaq como del 15%. No le di importancia porque pensé, bueno, los mercados eso está lejos. Eso es en Estados Unidos, no es en España, así que tranquilo. Oye, y tenéis como una travesía, ¿no? Pero por lo menos lo que yo he ido escuchando es como una travesía del desierto, ¿no? Que pasáis los primeros años. ¿Es así o...? Sí y no. Al final, lo que sí nos marcó un poco, que
era esa falta de financiación que, por ejemplo, para tener una referencia, ¿no? eDreams, que era un competidor aquí de cerca, levantó en los primeros años, creo que unos 30 millones. ¿Vale? Nosotros levantamos 300.000. Entonces, te marca que tienes 100 veces menos capital que competencia. Te marca el ADN, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tampoco se puede decir que era una travesía por el desierto porque te marca de una determinada manera y sabes que tienes que empezar a facturar lo más rápido posible porque la caja se acaba. Cuando arrancáis Atrápalo ya enseguida empieza a traccionar, o sea, ¿ves que las métricas funcionan? O sea, que hay un product market fit ahí o no. Sí, lo ves porque había mucho interés de Internet como un canal de promoción. Era algo bastante intuitivo, entonces la gente entendía muy bien esto, Atrápalo Ocio al mejor precio, la gente lo entendía y se apuntaba, incluso antes de tener la web ya tuvimos gente interesada en el concepto de Atrápalo Ocio al mejor precio. Y luego la insistencia de facturar muy pronto, que vino por Manuel, sobre todo por el entorno de pyme familiar. Aquí hay que facturar, eso no es una empresa si no se factura, ¿no? Entonces sí empezamos a facturar pronto y en 1 año y medio, creciendo, éramos rentables. Lanzamos en el 2000, en los veranos de 2001, en los meses de verano de 2001, ya éramos cash flow positive, ¿vale? O sea, en menos de un año, básicamente, en un año. Y luego nos fastidió un poco el bache de 11S, cuando la gente dejó de viajar, dejó de reservar, dejó de salir fuera, pero era un bache de unos pocos meses. Y a partir del 2002 éramos rentables y creciendo de manera exponencial. Y cuando veíais que eDreams levanta rondas, se expande por países y vosotros estáis mucho más orientados a otro tipo de negocio, ¿no? Más de cash flow positive, más local, como emprendedor no te surge, ¿no? Para veces vemos emprendedores, o a mí a veces me ha pasado como decir, hostia, yo también quiero eso porque con ese dinero podría hacer. Una cosa que lo puedes querer y otra cosa es si lo puedes tener, ¿no? Entonces, en nuestro caso, no es que decidimos no levantar más dinero, ¿vale? Lo estábamos intentando, yo no, porque no hablaba español, ¿no? Pero lo estábamos intentando como equipo, buscar más financiación y no lo hemos sabido hacer. Entonces, en el 2001, después de 11S, recibimos un poco más financiación de los inversores actuales para aguantar, ¿vale? Pero básicamente en relación a que algún competidor tiene mucho capital, sería una locura jugar el mismo juego, ¿no? Entonces, al final, dependiendo de lo que tienes, de los activos que tienes, eliges qué tipo de juego juegas, ¿no? Entonces, nosotros elegimos el tipo de juego que era compatible con los recursos que teníamos. Y íbamos creciendo más o menos que eDreams, dependía pero era un juego muy diferente. Los veíamos como competidores en cuanto a producto, etcétera, etcétera, pero nunca comparábamos las cifras absolutas porque era otro juego. Atrápalo, una de las cosas, ¿no? que a mí pues, más me ha impactado es con este budget realmente limitado conseguís un asset, ¿no? Que es la marca Atrápalo, que es muy conocida. ¿Cuál crees que fue el factor o los diferentes factores que os llevaron a... O sea, ¿estaba ya pensado, vamos a generar una marca potente o es en base a ir poco a poco haciendo? Sí, una cosa es que vas poco a poco haciendo. Otra cosa es que entiendes que lo que vendes, vuelos, hoteles, en menor medida espectáculos de restaurantes, lo que vendes es bastante commodity, ¿vale? Entonces, si lo que vendes es bastante commodity, tienes que tener algún otro tipo de ventaja, ¿vale? Y nosotros llegamos a la conclusión, bien asesorados por W, que era una agencia cercana a nosotros de publicidad, que esa diferencia en un mundo de commodities podría ser la marca, ¿vale? Entonces en vez de gastar en marketing táctico, de levantar más reservas, gastábamos en campañas, cuando ya podíamos gastar en marketing, gastamos en campañas de marca, para hacer marca. Entonces sí era un esfuerzo consciente de construir marca porque era una defensa a largo plazo. ¿Y qué cosas, por ejemplo, qué cosas hicisteis? Yo recuerdo algunas cosas que organizabais virales en Barcelona, que se juntaba gente, pero
¿Cómo recuerdas, o sea, el caso aquello, los 3 ejemplos de construir marca que más crees que han impactado? Eso tiene como dos dimensiones. Una que como te defines como marca cercana al usuario, ¿no? Entonces, por un lado, siempre escuchas al usuario, le respondes, comunicas con él, mm, según la red social del turno, ¿no? En el 2000 no había redes sociales, pero los emails que enviábamos con ofertas cada semana eran muy particulares, tenían un tono personal, los escribía Gloria o Nacho, que eran personas reales, y te tocaba un poco la fibra, te tocaba el corazón. No era el típico email, aquí están las ofertas compra. ¿Vale? Empezando por el tono de comunicación, pasando luego por campañas que también juegan con el usuario, le hacen interactuar y se siente parte del juego y le gusta y se genera una afinidad a la marca. Hicimos, lo- lo- hay todavía ejemplos de campañas antiguas de aquella época. Uno se llamaba Atrapantes. ah, Luego, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mencionar era nuestra interacción con Ryanair, um, que, que al final Atrápalo ha sabido ahí convertir una situación peliaguda de pleitos y demandas en una acción de marketing, y hay muchos otros ejemplos. Pues, y si yo fuese bueno, si fuese no, yo estamos ahora en las oficinas de Trendier, entonces yo digo, hostia, esto que dice Marek es verdad que lo tendría que aplicar, ¿no? En Trendier, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Tendría que fichar a una persona porque claro, tengo una persona de marketing que hacen performance marketing, ¿no? Pero tengo las que envían los emails, o sea, ¿o qué tiene que ser por parte generar un plan estratégico, un plan, o qué es lo que harías tú, por ejemplo, en Trendier para empezar a trabajar desde ese punto de vista, como te asesoraron a ti en W, Sí. la marca? Yo pienso que lo primero habría que es definir qué tipo de marca quieres construir. Cercanía al usuario o no, o aspiracional o no, definir los atributos, ¿vale? Y luego esos atributos tienen que, tienen que estar en todo lo que haces, ¿vale? Entonces te diría que es un ejercicio bastante top-down, ¿no? Es tú como el chairman o el CEO o como mucho el CMO, tienen que tener esto como prioridad absoluta. Desde el punto de vista, ahora con el tiempo, ¿no? Que ya han pasado, pues, ¿cuándo dejaste Atrápalo? En el 2008. 2008, pues ya han pasado como casi 13 años. Sí. ¿Qué crees que hubieras hecho, alguna cosa que hubieras hecho diferente en Atrápalo? Muy a alto nivel. Yo pienso que hay como mm, dos cosas o sea, muchas cosas las haría de manera diferente, ¿vale? Pero dos cosas que se me ocurren así a nivel de negocio es que probablemente revisitaría la prioridad de internacionalización, tanto en cuándo empezar a internacionalizar como en dónde empezar a internacionalizar, ¿vale? Por ejemplo, hicimos lo típico de casi cada startup español, es que como lo de Europa parece competido, pues te vas a LATAM, ¿vale? Y es una tendencia que por idioma se entiende, pero hay que cuestionarla. Se hubiera sido antes. Sabiendo por ejemplo, Atrápalo intentó abrir Brasil, Sí. y luego desistió, ¿vale? Entonces, esto, si pudiese evitar esta situación, la evitaría. Intentaría abrir otros países en otro orden. Y la segunda, probablemente muy a nivel corporativo, es que cuando te vienen ofertas de compra, y nosotros pudimos hacer un exit parcial en el año 2007 con Tiger Global, cuando te vienen luego ofertas de compra, crees, tengo confianza de un inversor de referencia, estoy creciendo 100%, estoy doblando año tras año, yo cuando me fui estábamos en 200 millones de facturación, ¿no? En 8 años. El crecimiento era espectacular y piensas que aquello puede seguir y seguir y seguir. Luego, ahora viéndolo desde ahora, desde aquí, piensas, a lo mejor hubieses tenido sentido sí, vender en un momento determinado cuando la empresa estaba creciendo, porque llega un momento en la vida de cada startup cuando ya no te valoran por crecimientos, ya no te valoran por múltiplos de ventas, sino te empiezan a valorar como cualquier otra empresa por vidas. Y eso es un mundo mucho más duro.
Sí, sí, esto pasa, nos pasa a varios, ¿no? Y hay industrias que se valoran por múltiplo de vidas y otros por crecimiento, por ventas. Eso son como cosas que uno cambiaría, pero en general mi experiencia con Atrápalo es espectacular y lo que más agradezco a Atrápalo es ese descubrimiento que yo antes tenía un poco vida corporativa, trabajaba en un consultor estratégico para la banca y en Atrápalo fue por primera vez, además de probar eso de emprender, mm, mm, donde pude trabajar con el equipo de mi elección, ¿no? Los cuatro que nos juntamos, lo hicimos porque nos daba gana trabajar juntos. Y probar trabajar juntos con gente con quienes te entiendes como persona, como profesional, compartes valores, compartes hobbies. Es una experiencia tan fantástica que para mí es uno de los aspectos más bonitos de emprender es esta libertad de trabajar con quienes te da la gana. Hombre, ahí están los resultados, ¿no? Porque si en 8 años llegasteis a 200 millones y la marca Atrápalo, ¿no? A mí me impacta mucho porque, o sea, cómo generar una marca con bajo budget, ¿no? O sea, me parece como brutal lo que conseguisteis y lo que está consiguiendo, ¿no? El equipo de Atrápalo. Uy, una de las, ya es la última sobre Atrápalo, ¿vale? Pero sí que es, un día en Oferum, con Vicente, decidimos descargarnos todas las cuentas anuales de todos los proyectos de Internet que se dedicaran a e-commerce y que estuvieran en mi categoría. Y uno de los que más dinero ganaba en aquel momento era de EBITDA, era Atrápalo, ¿no? Entonces nosotros decidimos, coño, pues estos de Atrápalo sí que lo hacen bien, ¿no? Nosotros estuvimos pensando, porque seguramente esta gente lo que hacen es captar un usuario y hacen varios verticales, restaurantes, viajes, hoteles, coches, ¿no? Y con eso pues consiguen más lifetime value. Luego aprendimos que ese desfoco pues a lo mejor no era el mejor, ¿no? Porque tener en Enferum pues llegamos incluso a comprar una empresa de comida a domicilio, hoteles, ¿sabes? Como la pregunta es, Atrápalo se basa en, yo qué sé, restaurantes tuvo su canal de restaurante, creo que lo sigue teniendo, pero claro, compites contra el tenedor. En hoteles, contra Booking, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿tú qué crees que hubiera sido mejor? ¿Hacer un foco en un único canal y foco? Sé que el concepto de Atrápalo era espectáculos, pero... Por lo general, los especialistas tienen muchas ventajas, ¿sabes? Porque justamente tienes el foco, etcétera, etcétera. Ahora, Atrápalo nació con el concepto de generalista. Y si dices ocio al mejor precio y lo tienes como lema de tu marca, tampoco puedes convertir mucho en especialista. Entonces, ejecutas de la manera mejor posible lo que consideras es tu misión. No creo que nos hemos planteado abandonar todos los verticales e ir solo a hoteles o ir solo a paquetes de viajes vacacionales. Porque Atrápalo es odio al mejor precio, porque creemos que la gente tiene derecho de disfrutar de su tiempo libre, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca me puse a plantearme si esto era un desfoco o no, porque en nuestro caso aquello era Atrápalo. Pero me acuerdo de la conversación cuando visteis los resultados de Atrápalo y me vinisteis a preguntar, os dije que eso es mucho más complicado de lo que parece. Y aunque intuyas de que mucho margen viene de hoteles, lo de hoteles, montarlo bien, también es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, te puede pasar 3 años haciendo desarrollo para pillar a alguien que es bueno en determinada área, pero este alguien, mientras tanto, está haciendo otros desarrollos. Entonces, no es fácil pillar a alguien que tecnológicamente es bueno y va por delante. Sí, sí, no, está claro. Yo siempre pienso que en Oferum cualquier vertical hubiera sido un unicornio. Desde el de escapadas que teníamos, el de excursiones, o sea, cualquiera hubiera sido, ¿no?, focalizado allí, pero bueno, en aquel momento pues no es así. Oye, decides al cabo de 8 años salir de Atrápalo y ¿por qué decides, pues un proyecto tan exitoso que está traccionando tanto, por qué decides salir y Eh, empezar un poco una nueva etapa? Eso tiene muchas facetas, esa decisión. Mm, Una de las más importantes es que al final, si vienes de un sistema como yo vengo, valoras mucho la posibilidad de hacer cosas variadas, ¿no? En un sistema gris donde te predefinen tu carrera y donde probablemente si hubiese
hubiese continuado el sistema político, hubiese trabajado toda mi vida en una misma empresa haciendo de programación sin poder viajar porque la posibilidad de viajar era limitada, sin poder abandonar el país porque emigrar era un delito, ¿no? Entonces, cuando creces en un sistema así, luego valoras mucho poder hacer decisiones libres y ir probando cosas, ¿no? Entonces, una parte de dejar Atrápalo fue esta posibilidad de poder probar otras cosas, hacer alguna otra cosa. Y otra parte tuve niños pequeños y tal como a mí me inculcaron la importancia de idiomas, quería dejar a mis hijos bien formados en idiomas, ¿no? Entonces me los llevé a California un año en los párvulos, en el kinder de allí, para que aprendieran inglés bien desde muy pequeñitos. Eso era el otro aspecto. Y el otro aspecto era un poco, en la vida tiene etapas, ¿no? Entonces, después de 8 años haciendo lo mismo, piensas, a lo mejor si viene otra persona, puede darle otro salto más allá, un step up, ¿no? Como se dice en inglés. Y tampoco quieres estorbar en esto, ¿no? Entonces se combinaron las cosas y pensé, yo pruebo otra cosa, Atrápalo profesionaliza un poco la gestión. Y yo reconozco que en esa época gestionar 20 programadores se me hacía un mundo y me estresaba muchísimo cuando tuve cualquier miembro del equipo que se iba y tuve que reemplazarlo. Era estresante, ¿no? Entonces yo al final llegué a la conclusión que lo mío son empresas de 0 a 150 trabajadores donde disfruto, donde conozco todavía cada uno por su nombre y donde pienso que puedo aportar. Y es lo que hice luego. Y de ahí, ¿no? Yo recuerdo que fuiste a California, pero estuviste un tiempo también por Seed Rocket, que venías de vez en cuando por Seed Rocket, ¿no? Te dejamos ahí al mando de Seed Rocket y la verdad que muy contentos. Y te decidiste unir a Cantox. Cantox es lo que ahora se llama FinTech y al final es una empresa muy tecnológica que vende a sus clientes software para gestionar la gestión de riesgo de divisas. Entonces, en cuanto a categoría de productos, se llamaría Currency Management Automation y es un software que en empresas que hacen mucho cambio de divisas, por ejemplo, agencias de viajes online, o otros players de viajes, les ayudamos a manejar todo lo que es el riesgo de divisa, que es muy relevante en esos sectores. Entonces, y en aquel momento lo que era Cantox era PeerFX, que básicamente el discurso era, ¿por qué vais a cambiar el dinero a través de los bancos si lo podéis hacer directamente gracias a Internet y tecnología? Y así puenteáis al banco y no le pagáis la comisión que el banco cobra por el Internet. Luego hablamos de este concepto, de esta idea, pero a mí me pareció en aquel momento como, oye, Tony, John y Philip, unos cracks, pero claro, me parecía un poco locura, ¿no? Que yo qué sé, que Chupa Chups intercambie divisa con una empresa americana por ahorrarse una comisión, ¿no? Pero digo, yo me acuerdo de esa comida que estaba François y tú y alguien más, Margenat, alguno más, y que fue la misma comida, creo, que la de Por Village. O sea, tengo suerte de haber estado en esa comida, valía unos cuantos millones de euros. ¿Qué es lo que te hace a ti tilín de que digas, tía? Porque a ver, la idea era un poco loca. Pero, claro, tú, François, dijiste yo de sí, full, porque ¿qué es lo que te hace unirte al proyecto? Yo llevaba unos años invirtiendo como business angel ya, ¿no? Y una de las cosas que por aquella época pensaba de que tenía sentido es que si el mercado, es que hay una combinación entre la calidad del equipo y el tamaño del mercado, que si la veo, si veo esa combinación como business angel, me la juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque equipos buenos en mercados grandes pueden hacer cosas grandes. Equipos buenos en mercados pequeños, si no cambian el enfoque, se quedan limitados por el mercado. Y esto es, por ejemplo, mucho proyecto que nace con la vocación nacional, ¿no? Vale, pues puedes crecer mucho, pero si la vocación es nacional e internacionalización es complicada, pues te limita, ¿vale? Y ahí yo vi un mercado
global por definición y equipo que me parecía lo suficientemente atrevido como para poner un poco de dinero, entonces no pusimos mucho, ¿no? Poner un poco de dinero y ver, oye, se merecen la confianza o el capital suficiente para que arranquen, para que demuestren que el concepto tiene sentido. De esta idea, ¿cómo va evolucionando? O sea, ¿cómo va evolucionando de, oye, intercambiamos dinero entre empresas y con esa idea, y creo que levantasteis más dinero, ¿no? Bueno, Caviedes se une, no recuerdo quién más, pero Sí. vais levantando incluso fondos internacionales con esa idea y luego acabáis pivotando. Primero los vi trabajando en Seedrocket, tenían una mesa ahí. Yo era inversor, pero no me uní al proyecto. Y los vi trabajando un año y les cogí muchísimo respeto porque curaban mucho. Aquello iba más o menos arrancando, a veces más, a veces menos. No era un crecimiento espectacular, pero iban haciendo cosas, desarrollando el producto, cogieron la primera transacción entre una cadena de hoteles y un tour operador, tenían como una prueba de concepto, lo que se llamaría ahora mismo. Y yo en esa época estaba explorando otras ideas mías para arrancar un proyecto mío. Y luego un día reflexionando sobre lo difícil que era arrancar un proyecto desde cero, pensé, pero aquí hay un proyecto que tiene buena pinta, donde yo pienso que podría ayudar y por qué yo entonces estoy ahí arrancando, haciendo cosas muy por separado. Entonces un día hablamos, Tony, Rami y yo, y compartimos notas con mi visión un poco de que yo le veía mucho potencial a Cantox, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije, hombre, esto podría ser más grande que Atrápalo. Y a Tony se le entendieron los ojos, porque entonces Atrápalo era referencia muy conocida, ¿no? Como hubo menos proyectos, destacaba. Pero entonces hablamos y me incorporé bastante full time, básicamente con el objetivo de darle más credibilidad al proyecto, ¿vale? Porque al final por Cantox fluía dinero. Y para que fluya dinero por una startup, tienes que creer que eso no va a desaparecer mañana. Para que tú les envías euros y para que mañana te envíen dólares, tienen que estar mañana, ¿vale? Y para que estén mañana, es más fácil creerse la película si hay un tío que no es su primera vez que emprende, que ha hecho una marca interesante o ha participado en hacer una marca interesante. Entonces, básicamente, la primera lógica inicial fue justamente eso, darle más credibilidad al proyecto. Y luego en el día a día me ocupé exactamente de eso, de cómo hacer de Cantox un proyecto más creíble, porque vimos que el discurso startup nos hacía daño, ¿vale? Porque cuando ganábamos a algún cliente de un banco, el discurso del banco era, yo soy un banco, ¿quiénes son esos? Mañana estarán, pasado mañana estarán, ¿estás seguro que quieres operar con ellos? ¿No? Entonces hicimos como en Atrápalo, la jugada era, vamos a hacer una marca, aquí la jugada era, vamos a construir la credibilidad, porque solo haciendo cada vez más credibilidad, vamos a ir cogiendo clientes cada vez más grandes, que ya estaba claro que cuanto más grande el cliente, más rentable era, ¿vale? Entonces, esto es lo que hacíamos a través de muchos vectores, te diría, estaba en eso y sigo ocupándome de marketing de Cantox. Explícanos algún ejemplo concreto. Yo me acuerdo de dos, que es el de Fórmula 1 y Torre Cantox, pero pues los más, entre comillas, graciosos que yo recuerdo. Pero recuerdo expresamente el del Fórmula 1 de abrir la expansión y decir que Cantox iba a patrocinar una escudería. Y yo y creo que os llamé o algo para decir, oye, a ver, ¿quién se ha vuelto loco en esa empresa? Pero explícanos ahí un poco. Pues hicimos todo un plan de cómo reforzar y construir la credibilidad de Cantox, ¿vale? Entonces, algunos aspectos no se ven, pero sí eran muy relevantes, como por ejemplo dijimos que los fundadores
en concreto Philip y Tony, que íbamos a construir unas personas en torno de ellos para que sean considerados thought leaders, líderes en su ámbito. Entonces construimos en base de artículos, en base de ponencias, en base de contactos con periodistas, construimos una reputación personal para Philip y para Tony, porque sabíamos que era relativamente más rápido que construir una reputación de la marca y que de alguna manera luego la reputación personal se puede transferir a la marca. ¿Vale? Entonces, esto era trabajo que no se veía mucho, pero que era como picar piedra, ¿no? Entonces, cada 2, 3 meses había que buscar un tema relevante, escribir un artículo que molaba, que tenía insights, que era innovador, en caso de Philip, de fintech y de gestión de empresa en general, en el caso de Tony, de tesorería y temas de finanzas corporativas, ¿vale? Y entonces, esto era trabajo invisible. Luego, trabajo invisible eran estas locuras, como por ejemplo la de patrocinar Fórmula 1, y la historia es muy simple. Hubo un equipo que se llamaba Caterham, que estaba en quiebra técnica. Entonces, los tíos querían correr la última Grand Prix en Dubái o no sé dónde, pero ya no tenían dinero. Entonces, lo que hicieron es que hicieron un poco de crowdfunding. Sabían que era su última carrera, entonces hicieron un poco de crowdfunding y podías hacer distintas cosas aportando unos pocos cientos o unos pocos miles de libras, porque era un equipo inglés, y te podían poner un logo en una parte de coche que no estaba vendida a un patrocinador grande, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo trajo Edgar Granados, que entonces colaboraba con nosotros, y dijo, oye, estos de Caterham están buscando patrocinadores, ¿no? Entonces, lo pensamos y pensamos, bueno, hagámoslo, ¿no? Entonces, pagamos no sé, creo que pagamos 2 o 3 mil euros y nos hicieron un logo pequeñito. Y ahí esto hasta entonces no tiene ninguna gracia, ¿vale? Pero lo que luego hicimos una nota de prensa donde con 2 cojones decimos, Cantox patrocina Fórmula 1, ¿no? Entonces, por entonces en España era Santander que patrocinaba Ferrari y ahora Cantox patrocina Fórmula 1, ¿no? Entonces, claro, esto es un titular que mola. Sí, sí. Y como un titular mola, pues los medios se hicieron eco. Entonces, y esto es justamente algo que aporta a la credibilidad de la empresa, porque solamente unas empresas grandes y sólidas pueden hacer una cosa así, ¿no? Entonces hicimos esa cosa. Luego, por ejemplo, nosotros tenemos oficinas en Torre Mafre. Y la lógica detrás, además de cuidar el talento y que son unas oficinas muy agradables, eran muy parecidas, era parte de construir la credibilidad. Yo no puedo tener una torre grande en la diagonal como la Caixa, pero puedo tener un espacio donde cuando invito al cliente, viene y piensan, wow, qué oficinas tan chulas, a esos tíos les debe ir bien, ¿vale? Entonces, una cosa tras otra íbamos construyendo la marca. Y luego viene un día de inocentes y se nos ocurre, ok, pues como somos tan ambiciosos, sacamos una nota de prensa muy plan inocentada de que la Torre Mafre iba a cambiar el nombre y a partir de hoy se iba a llamar... Y eso solo tragó una agencia de prensa, y entonces, claro, lo publica agencia de prensa, entonces luego lo publican unos cuantos periódicos. Sí. ¿Nos llamó el de Mafre o qué? No. Hubo secuelas. Hubo secuelas. Nos reímos un rato y luego tuvimos que gestionar el pollo que montamos. Seguro que subieron el alquiler. Oye, y la pregunta que te hacía antes de la transición de un modelo de negocio a otro, ¿cómo lo vivís? ¿No? Sí. Porque entiendo que es duro, ver que a lo mejor el modelo ya no escala, que hay que pivotar. La suerte que tuvimos ahí, efectivamente, es este intercambio entre empresas peer-to-peer tiene unas desventajas. Y una de las desventajas principal es que necesitas al mismo tiempo la disponibilidad, necesitas como doble liquidez. Necesitas al tío que quiere dólares
al tío que quiere venderlos, el tío que quiere comprarlos. Y luego además necesitas, uno lo quiere vender ya, otro lo puede necesitar en tres meses. Entonces necesitas muchas coincidencias para que aquella transacción ocurra, ¿vale? Esto es un problema. Y el segundo problema que tuvo el modelo de negocio enfocado muy en pricing, ahora unos costes puenteando al banco, es que siempre cuando ganábamos a un cliente bastante grande con mucho volumen, el banco lo notaba bastante rápido y de manera selectiva bajaba el pricing para determinado cliente para volver a ganárselo. No solamente que bajaba el pricing para el cliente, sino que de manera más o menos explícita o implícita le indicaban que, claro, que Cantox no le preveía préstamos, pero que el banco te provee préstamos y que los vas a necesitar y que luego hablamos. Y entonces esto nos hacía que los clientes grandes churneaban más que los clientes pequeños, ¿no? Entonces, cuando lo veíamos y vimos la pauta, eso, por ejemplo, en el sector de viajes no pasó. En el sector de viajes, los players tradicionales nunca reaccionaron bien a la ola de las OTAs, a la ola de reservas online. Y les pasamos por encima. En el sector de divisa, los bancos reaccionaron muy rápido y de manera selectiva correctamente, ¿no? Entonces vimos que la propuesta de valor basada solamente en precio más bajo no era algo muy sostenible. Y es cuando decidimos, en base de experiencias con determinados clientes, donde además del pricing les resolvimos un problema, un follón de gestión, dijimos, oye, pues si les hemos hecho una solución a medida, esto lo podríamos vender como producto a todas las empresas parecidas para resolver el mismo problema, ¿vale? Y entonces ahí fue lo que ahora podríamos llamar un pivot de Cantox. Lo difícil del pivot es que a partir del momento en que tú entiendes que necesitas cambiar el modelo de negocio, hasta que lo cambies y tengas tracción, pasan unos cuantos meses, ¿no? Entonces, ahí como no se percibe el cambio que está ocurriendo. Y ahí lo importante es entonces comunicárselo de manera repetida a los inversores, a todos, para que no pierdan fe. Porque tú ya has girado el timón del barco, pero tardarán 6 meses hasta que el barco gire en la nueva dirección. Los inversores, que ya eran inversores internacionales, ¿se lo tomaron bien o en aquel momento dijeron, bueno, oye, Se lo tomaron bien porque el razonamiento era sólido, pero sí que tuvimos que, en varios boards, tuvimos que repetir el discurso porque eran impacientes, porque querían ver los resultados y ese cambio requería meses, ¿no? Entonces, pero se hizo a partir de entonces. Cantox volvió a crecer de manera diferente, ¿no? Volvió a crecer con un software que es muy sticky, donde el churn no existe, o si existe lo compensan, los upsells a otros clientes, donde los cortes se comportan de manera muy positiva. una pregunta que yo a veces me he hecho, ¿no? Es en relación de tu figura con los dos fundadores, ¿no? Con Felipe, bueno, y con John, pero especialmente con la parte de negocio, ¿no? Tú con Felipe y con Tony, ¿cómo tú haces para de verdad empoderarlos a ellos, ¿no? Porque yo sí que veo que tú les, como, joder, a otra persona hubiera cogido como el rol, no sé, con más fuerza o más tal, ¿no? ¿Cómo haces para que ellos ganen, ¿no? Porque, joder, yo también he visto a Philip, ¿no? Desde cuando está sentado en Sin Roque con Tony, ¿no? Y cómo han ido creciendo profesionalmente y que a mí me da la sensación que seguramente tú les has ayudado. Y que dos, también entiendo que así no se ha generado un conflicto, ¿no? Porque también se podía generar un conflicto. Que, oye, apartaros que ahora lo pongo yo de CEO. Pues si les ha ayudado o no, eso no entro a valorar. Pienso que son tan buenos los dos tíos que no necesitaban mucha ayuda, ¿vale? Lo que sí pienso que por qué ha funcionado bien es porque quizás yo no necesitaba ni necesito protagonismo en Cantox, porque lo viví un poco en Atrápalo y me motivan más otras cosas, ¿no? Entonces yo no busco protagonismo, aunque me acuerdo de que la primera reunión con la agencia que nos iba a gestionar publicidad, decían que sería mucho mejor, mucho más cómodo para ellos si yo fuera el portavoz de la marca, y me parecía un disparate porque
Esto es alguien que monta Philip con Tony, con John, pienso yo, como para cooptarme ahí como líder, si ellos son buenos y lo pueden hacer bien o mejor que yo, ¿no? Entonces al final coexistíamos también porque cada uno tenía claro su ámbito de actuación. Y esto es muy parecido a lo que vivimos en Atrápalo, ¿no? Nos dividimos los roles, yo era el CTO y no más de CTO, ¿no? Aquí nos dividimos los roles y si yo me ocupo de marketing, me ocupo de marketing y no aspiro a participar en las reuniones con inversores porque sabemos que esto lo lleva Philip. Y Tony se ocupa del negocio y tampoco aspira a hablar con inversores porque sabemos que esto lo hace Philip. Entonces, así dividiendo bien las áreas, cada uno tiene mucho trabajo y un trabajo bien alocado. ¿Y qué te iba a decir? Porque en Seed Rocket hemos hablado muchas veces, ¿no? De que tiene mucho valor para los proyectos, ¿no? Está tu caso, pero está el caso también de Margenat con Marfil. Sí. Si un emprendedor quisiera no añadir un perfil de este estilo, no sé si es qué debería buscar o cómo debería atraer a ese... Sí. A un perfil similar, porque yo personalmente creo que le añade, de hecho una de las cosas que ha cambiado en mi tesis, ¿no? Es, oye, donde haya la tesis de For Founders, ¿no? También es, oye, de Seed Rocket es donde haya un emprendedor, sería entrepreneur que echa un cable, ¿no? Pues yo ahí me voy a meter de alguna forma como inversor, ¿no? Pues, ¿qué opinión tienes ahí? Yo pienso que hay que ir con cuidado ahí porque hay mucha gente que de alguna manera quiere rentabilizar su reputación echándole una mano a un proyecto, ¿no? Entonces desde el punto de vista de inversor, yo siempre intento entender hasta qué punto llega la involucración del mentor, del co-founder cooptado experimentado. ¿Realmente se va a remangar y trabajar? ¿O es simplemente un poco de reputación por equity, ¿no? Entonces, ahí para mí pasa la diferencia. Y si Juan Margenat está remangado en Marfil, entonces es una muy buena señal. Ahora, si otro simplemente es advisor y además hace otros 300 advisor y además tiene full-time job, pues ahí hay un poco de credibility boost, ¿vale? Pero no es lo mismo que cooptando a alguien experimentado dentro del equipo, que es lo que pasó un poco en Marfil, lo que pasó en Cantox. Oye, Cantox, que es una compañía, por lo menos desde mi punto de vista, y yo creo que sí, ¿no? Y tú sabes y me has explicado, ¿no? Pues facturaciones, valoraciones, yo para mí es una compañía exitosa. Es que si me sabrías decir cuál crees que ha sido el factor más determinante para alcanzar ese éxito. O sea, ¿qué crees tú que has hecho, que habéis hecho como equipo para que esta compañía funcione? Yo te diría que el equipo fundador tiene uno de los valores que pienso que aporta al éxito es la persistencia del equipo fundador, no se rinden. Nada es todo tiene solución, no me rindo, busco caminos, sino por ahí, por allá, eso es espectacular, ¿vale? Su capacidad de trabajar también es espectacular y inspira al resto del equipo, ¿vale? Pero luego, lo que veo ahora en Candox, y puedo comparar un poco con otros proyectos porque estamos desde For Founders, estamos invertidos en 20 y pico empresas, lo que veo es una capacidad de atraer talento A-players extraordinaria. Entonces, yo, por ejemplo, si ahora veo el equipo de gestores de Cantox, el management team, que son a lo mejor 12 personas, yo no tengo ninguna duda de que estas 12 personas pueden llevar Cantox a doblar en los próximos 2 años. O sea, no es que estás creciendo y estás tapando las brechas del talento. Tienes tanto talento como que te vaya empujando el crecimiento. ¿Y cómo conseguís fichar? Porque más allá de las oficinas, ¿no? Es que lo he traído a las oficinas de Trendier, que son cutrillas, ¿no? Y dice, oye, más allá de oficinas, ¿qué es lo que te permite? Bueno, habéis conseguido financiación, ¿no? Pero ¿qué te permite fichar a esos 6 players? Las oficinas, poca broma, a mí me iré de Cantox dentro de poco, ¿no? Pero las oficinas las echaré de menos. O sea, es un entorno hiper agradable de trabajar. Te cuidan mucho, no solamente a nivel de oficina. Cómo te cuida la empresa es espectacular, ¿vale? Entonces da gusto trabajar.
Luego, otra cosa que yo pienso que la gente valora es el equipo con quien trabajas, ¿sabes? Entonces el talento, de alguna manera, la gente extraordinaria que está ahí, retiene a otra gente buena, ¿vale? Pero luego lo que no hay que subestimar es todo lo que hicimos de credibilidad de la marca, de la reputación de la marca, lo hicimos para negocio, pero también funciona para la atracción de talento, ¿eh? Porque la gente quiere trabajar en una empresa que tiene mucho recorrido. Y una empresa que tiene buena credibilidad y crece mucho, pues parece que tiene ese recorrido, ¿vale? Entonces son como muchas cosas. Otra cosa que pienso que no para atracción, pero sí para retención, mantenemos una estructura extremadamente plana, ¿vale? Entonces cualquier persona puede trabajar en un u otro momento con Tony, con Philip, y esto es muy motivante. Oye, ya la última pregunta sobre Cantox, porque entiendo que uno de tus roles también era, entre comillas, gestionar a los inversores. No sé si lo era o no. Los inversores lo hacen muy bien, Philip. ¿Y cómo se gestiona pues diferentes inversores que son pues VCs grandes, ¿no? Sí. No sé si con pues unos pues a lo mejor te invirtieron cuando estaban finalizando el fondo, Sí. otros que son fondos muy grandes, ¿no? ¿Cómo gestionas esas diferentes visiones? Tienes a Caviedes, ¿no? Por ahí también, ¿no? Que invirtió pues hace 10 años. Yo en cuanto a gestión de inversores, mi única aportación era traer a Luis Caviedes a Cantox, porque cuando le dije que yo invertía más y me involucraba, pues rompió su tesis de inversión en empresas B2C e invirtió en Cantox. Y sigue ahí, ¿no? Todavía. Sigue ahí. Desde entonces se arrepiente, no por rentabilidad, sino porque la gente le pasa proyectos B2B y dicen, pero si estás en Cantox, invierte también en el mío. Y él dice, yo no invierto en B2B. Entonces le genera un poquito de problema. Pero no tengo mucha yo experiencia con gestión de inversores a esa escala. Lo hace Philip, lo hace muy bien. Básicamente creo que pasa por sobrecomunicar, ¿vale? Entonces llegamos al board donde sí estoy sentado porque soy el chairman, pero todo está prehablado con todos. Entonces yo pienso que la gestión, casi siempre, la gestión de cualquier tipo de stakeholders, desde matrimonio hasta inversores, pasa por sobrecomunicar, ¿vale? Entonces son unas cuantas llamadas que Philip pasa al mes comunicando, además de los emails de reports que se envían con una regularidad brutal. Hay llamadas one-to-one para escuchar, explicar, etcétera, etcétera. Pues muy bien, Marek. Oye, muchas gracias. Yo creo que ha sido, la verdad que me ha encantado. La verdad que, pese a que te conozco mucho y hablo mucho contigo, me ha encantado todo lo que has dicho. De hecho, voy a aplicar varias cosas. O sea, cuando colguemos esto, voy a llamar al equipo de Trendiera a poner aquí un poco en solfa algunas cosas. Y la verdad es que yo no hago podcast. Es verdad. Ni video entrevistas porque me gusta escribir, me cuesta expresarme así y da igual el idioma. Incluso en eslovaco me cuesta expresarme, pero he pasado un buen rato, gracias. Muy bien, muchas gracias. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con SeedRocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.